Buenos días, soy Stephenson Rodríguez y hablaré sobre la patología del Alzheimer. Es una enfermedad degenerativa del cerebro para la cual no existe recuperación lenta e inexorablemente. La enfermedad ataca las células nerviosas en todas las partes de la corteza del cerebro, así como algunas estructuras circundantes, deteriorando así las capacidades de las personas de gobernar las emociones, reconocer errores y patrones, coordinar el movimiento y recordar. En un cerebro con Alzheimer se produce una importante pérdida neural. La muerte de las neuronas está relacionada principalmente con dos tipos de alteraciones, que es la acumulación de placas de proteína beta amiloide y los ovillos neurofibrilares de proteína tau. Gracias. Buenos días, mi nombre es José Maldonado, mi patología es el síndrome de Horner. El síndrome de Horner es causado por la interrupción de una vía nerviosa que va del cerebro al rostro. Los signos y síntomas normalmente son la sudoración leve o nula, elevación mínima del párpado inferior, contracción de la pupila y también caída del párpado superior. Las causas se dividen en tres grupos: las neuronas de primer orden, que son por accidentes cerebrovasculares o por tumores; las neuronas de segundo orden son causadas por cáncer de pulmón, tumores en la vaina de mielina o también por lesiones traumáticas; las neuronas de tercer orden son causadas por migrañas, por lesiones o infecciones en la base del cráneo o por tumores o lesiones en la arteria carótida a lo largo del cuello. Gracias. Mi nombre es Moisés Suárez y les voy a hablar sobre el síndrome de Aide. El sistema nervioso es un complejo de células que se encarga de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestro organismo. Este se forma por el sistema nervioso central y por el sistema nervioso periférico. En el central se encuentra el encéfalo y la médula espinal, y en el periférico se encuentran todos los nervios que salen del central, tanto craneales como raquídeos, que mandan información a todo el cuerpo. Estos nervios controlan muchas de nuestras funciones corporales involuntarias. Estas funciones son actos de reflejo que se producen automáticamente sin tener que pensar en ellos, cosas como la sudoración, la salivación y el estornudo. El síndrome de Aide, también conocido como pupila tónica de Aide, es un trastorno neurológico que afecta a la pupila y al sistema nervioso autónomo. Quiere decir que el mecanismo encargado de controlar la pupila cuando hay luz no realiza su función correctamente. Es causado por alteraciones o daño a las neuronas del ganglio ocilar, que proporcionan el control del iris, normalmente debido a una infección vírica o bacteriana, la cual causa una inflamación y se caracteriza por una pupila dilatada. Otra causa se ha descrito pueden ser tumores, cirugías orbitarias, enfermedades neurológicas o traumatismo. Muchas veces suele aparecer de forma repentina, el cual presenta tres síntomas fáciles de reconocer, como la midriasis, un tamaño reducido de la pupila, la fotofobia, intolerancia a la luz e hipermetropía. En la mayoría de los casos afecta solo un ojo. Por lo general, la pupila afectada es más grande de lo normal y se contrae como debería en presencia de la luz brillante. Además, existen algunos síntomas no relacionados con los ojos que son comunes cuando se tiene pupila de Aide, e incluye exceso de sudoración y no tener reflejo en movimientos involuntarios. El síndrome de Aide no es una amenaza para la vida o para la capacitación. Como tal, no hay índice de mortandad relativo a dicho estado. Sin embargo, la pérdida de estos reflejos del tendón interno es permanente y puede empeorar con el paso del tiempo. Los exámenes que se realizan para diagnosticar este tipo de síndrome lo ejecuta un oftalmólogo mediante gotas, lámparas y pruebas de respuestas. El trastorno de la diabetes. La diabetes es un trastorno del sistema nervioso autónomo que se caracteriza por la hiperglicemia crónica debido a la falta de secreción de la insulina, falla en su acción o ambas alteraciones. Por lo tanto, la hiperglicemia sostenida en una persona se puede deber a una alteración en la acción de la insulina, que generalmente se encuentra acompañada de secreción disminuida o de solo fallas en esa secreción. La diabetes se puede asociar a diversas complicaciones que pueden ser agudas, es decir, metabólicas o infecciosas, o crónicas, que a su vez se pueden dividir en micro o macrovasculares. Estas complicaciones son causas importantes de morbilidad, de incapacidad y de muerte.
Los síntomas que incluyen a la diabetes son el aumento de la sed y de las ganas de orinar, el aumento de apetito, la fatiga, la visión borrosa, el entumecimiento u hormigueo en las manos y la pérdida de peso sin razón aparente. La clasificación etiológica de la diabetes incluye dos tipos, la del tipo 1 que se desarrolla como consecuencia de la destrucción de las células betas, por lo que el individuo afectado debe recibir insulina como tratamiento a su situación hormonal, y la del tipo 2 que pasa por distintas etapas antes de llegarse a un diagnóstico. La primera es la intolerancia o prediabetes, y en esta fase el individuo no necesita aporte de insulina, pero podría llegar a necesitarlo a lo largo de su evolución. La enfermedad de Parkinson es un trastorno que afecta las células nerviosas o neuronas en una parte del cerebro que controlan los movimientos musculares. En la enfermedad de Parkinson, las neuronas que producen sustancia química llamada dopamina mueren o no funcionan adecuadamente. Normalmente la dopamina envía señales que ayudan a coordinar los movimientos. Algunos de los síntomas son temblores en las manos, brazos, piernas, la mandíbula y la cara, rigidez en los brazos, las piernas y el tronco, lentitud de movimientos y problemas de equilibrio y coordinación. A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. También pueden tener problemas como depresión, trastornos del sueño o dificultad para masticar o tragar. La enfermedad de Parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años, pero puede aparecer antes. Es mucho más común en los hombres que en las mujeres. No existe una cura para la enfermedad de Parkinson. Existen diversas medicinas que ayudan a mejorar enormemente en los síntomas. En casos severos, una cirugía y en estimulación cerebral profunda, como por ejemplo los electrodos con implantes en el cerebro que envían impulsos para estimular las partes del cerebro que controlan los movimientos, que son los que pueden ayudar. Mi nombre es Stephanie Vizcaya. La patología de la cual hablaré es una enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Las personas nacen con el gen defectuoso, pero los síntomas no aparecen hasta después de los 30 o 40 años. Los síntomas iniciales de esta enfermedad pueden incluir movimientos descontrolados, torpeza y problemas de equilibrio. Más adelante puede impedir caminar, hablar y tragar. Algunas personas dejan de reconocer a sus familiares, otros están conscientes de lo que los rodea y pueden expresar sus emociones. Causas. La EH es causada por un defecto genético en el cromosoma 4. El defecto hace que una parte del ADN ocurra muchas más veces de las debidas. El defecto se llama repetición CAG. Normalmente, esta sección del ADN se repite de 10 a 28 veces, pero en personas con la EH se repite de 36 a 120 veces. A medida que el gen se transmite de padres a hijos, el número de repeticiones tiende a ser más grande. Cuanto mayor sea el número de repeticiones, mayor será la posibilidad de que una persona presente síntomas a una edad mucho más temprana. Por lo tanto, como la enfermedad se transmite de padres a hijos, los síntomas se desarrollan a edad cada vez más tempranas. Hay dos formas de la enfermedad del Huntington. La más común es la aparición en la edad adulta. Las personas con esta forma de la enfermedad generalmente presentan síntomas a mediados de la tercera y cuarta década de sus vidas. Una forma de la enfermedad de aparición temprana representa un pequeño número de personas y se inicia en la niñez o en la adolescencia. Si uno de sus padres tiene la EH, usted tiene un 50% de probabilidad de recibir el gen. Si usted recibe el gen de sus padres, también puede transmitir el gen a sus hijos, quienes también tendrán un 50% de probabilidad de heredar el gen. Si usted no recibe el gen de sus padres, no es posible que usted pueda pasar el gen a sus hijos. Esta enfermedad no tiene cura. Hay medicinas que pueden ayudarlo a controlar algunos síntomas, pero no pueden retrasar ni detener la enfermedad. Gracias.